una alegría estar acá, compartir con Jack Valero, pues para los que no lo conocen, que creo que deben ser muy pocos los que no te conocen, pues voy a hacer una pequeña introducción. La verdad es que es una verdadera alegría estar acá con el fundador de Catholic Voices y con una persona que le hace tanto bien a la comunicación de la iglesia, a la forma en la que nosotros como católicos presentamos nuestra fe. El libro de cómo defender la fe sin levantar la voz para mí ha sido pues un descubrimiento maravilloso, me ha ayudado muchísimo a buscar puntos de encuentro, no solamente con mis estudiantes, sino con todas las personas con las que me voy encontrando a lo largo de mi camino para hablar pues temas de fe que a veces son difíciles pues de hablar, ¿no? De comunicar. Aquí pues Catholic Voices, para quien no sepa, pues se dedica a enseñar a las personas, a los jóvenes y bueno, en general a todos los católicos, formas para poder defender la fe desde una perspectiva no de defensa violenta o agresiva, sino encontrando construir puentes en una manera positiva, en una manera dinámica, alegre, pero también muy seria y muy sistemática, ¿no? Eso busca pues crear puentes entre personas que piensan diferente y buscar como los puntos en común para poder entrar en comunicación. También pues es español, Jack Valero, pero vive en el Reino Unido desde hace muchos años y pues se dedica a la comunicación del Opus Dei en Inglaterra. No sé si se me escapa algo, Jack. No, eso está bien, perfecto, gracias. Vale, muy bien, pues realmente invitamos a Jack para que hablar sobre un tema que yo creo que nos interpela a todos, nos hace pues pensar un poco sobre la dinámica de las formas de comunicación de nuestro queridísimo Papa Francisco. Aquí evidentemente somos, queremos muchísimo al Papa y tenemos ganas pues, de preguntar a Jack sobre esta última entrevista que tuvo el Papa Francisco, en el que, como en muchas otras ocasiones, se han generado ciertas controversias en torno a lo que dice el Papa, ¿no? Entonces, pues, a ver, una pregunta inicial, ¿cómo, en términos generales, qué tal te pareció la entrevista del Papa Francisco, de la que pues empezamos, pues la que suscitó esta entrevista y este encuentro? Sí, Cuéntame. pues es interesante, es una entrevista muy larga que cubre muchos temas y tiene el estilo típico del Papa Francisco, muy cercano, compartiendo lo que siente, no escondiendo nada y tratando de llegar a aquellos que o no han estado nunca en la iglesia o que quizás se han marchado porque, porque no se han sentido bien. Y el Papa trata de decirles, bueno, la iglesia no es un policía, no te está revisando, es una madre, una enfermera, te va a ayudar y quiero compartir contigo lo que yo estoy pensando en diferentes temas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es un apostolado que está tratando de hacer. Es interesante para mí, por ejemplo, pensar que antes de ser papa había dado una entrevista en su vida, no le gustaba nada a dar entrevistas, era muy, muy reservado. Y sin embargo, desde que es papa, es el papa que ha dado más entrevistas de la historia. Ahora es una cosa que es muy moderna, ¿no? Esto de la entrevista, pero aún así ha dado muchas más entrevistas que Juan Pablo II en 27 años y que Benedicto. Eh, y cada semana o cada 2 semanas da otra entrevista larga. Y esta pues es una de ellas, ¿no? Para mí es interesante. Y luego, este estilo de comunicación, bueno, es una forma de hablar con la gente directamente, no es una cosa doctrinal, porque a veces pues comete errores simples, ¿no? Por ejemplo, dice, en el 97 pasó esto, y luego en la entrevista al final, cuando uno la lee, te dice, no era el 97, era el 2018. Vale, pues tampoco es que esté dando doctrinas, está enseñando, está explicando lo que él siente
y dice, bueno, cuando vienen los cardenales al cónclave, cuando querría decir en realidad, cuando vienen los cardenales al consistorio, ¿no? O sea que Vale, no, pues sí. no es una cosa de decir, mira, estas doctrinas nuevas que está haciendo, no, él no quiere hablar no quiere dar doctrinas ni establecer nuevas enseñanzas ni nada, ¿no? La comunicación va cambiando en el mundo y en la Iglesia el Papa quiere llegar a la gente y, bueno, Pues sí, tiene parece ser ventajas y que es. desventajas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo no lo había pensado de esa manera y la verdad es que me ha dado una nueva perspectiva a este tipo de entrevistas, claro, porque a veces uno lo ve tratando de buscar respuesta ante diferentes temas, pero lo que planteas es completamente coherente, ¿no? O sea, finalmente si el Papa no está intentando dar doctrina, sino que lo que quiere es hacerse o sea, como vincularse al mundo o acercarse al mundo a través de las herramientas que tiene, que son los medios de comunicación, pues realmente podemos entender que es un modo válido, ¿no? O sea, es que Sí. además es estar en el mundo, ¿no? Entonces, pues una pregunta que yo creo que ya has ido respondiendo, pero ¿realmente crees que este estilo de comunicación o la forma en la que comunica el Papa, o sea, esto como tal, es acertado o no, o O sea, que. no es su forma de hacerlo. A mí me Mm, gusta. eh, Uno puede darse cuenta de que el Papa sale en casi todos los periódicos del mundo cuando dice cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a la gente le interesa lo que quiere decir el Papa y nos llega. Él quiere utilizar esta dinámica de que los periódicos le preguntan cosas, los periodistas, y él la responde y llega a la gente, ¿no? Y entonces, con esta dinámica puede hacer lo que él tiene en el corazón, que es llegar a la gente y no solo a la gente que está ya en la iglesia, sino a mucha gente de fuera que quizá no entienda mucho, pero que puede conectar con lo que, o sea, dice, ¿es bueno o malo? Yo creo que es bueno, pero no es que sea la única forma de comunicar, ¿no? Sino que es una forma que él tiene, que a mí me gusta y que es útil en este sentido, ¿no? vale, vale, pues sí, la verdad es que es interesante. Además que si nosotros vemos la entrevista completa, o sea, si se ve de principio a final, se logra ver que hay una hilación coherente entre las ideas que se van presentando, ¿no? O sea, que el Papa no habla de cosas ahí como salidas de contexto, ¿no? Pero ¿por qué puede ser que se generen tantas controversias alrededor de lo que dice el Papa? O sea, ¿por qué crees que puede Bueno, suceder esto? eso es muy interesante porque las controversias ocurren cuando algo importa mucho a la gente, ¿no? Cuando empezamos el proyecto de Catholic Voices, lo empezamos cuando venía el Papa Benedicto al Reino Unido a beatificar al cardenal Newman y se generaron una serie de controversias porque la gente pensaba, bueno, este Papa no está, no está en la línea de los valores británicos modernos o es muy antiguo, no se entera no conecta con nosotros, etcétera, ¿no? Y entonces eso generó una serie de controversias, pero en el sentido de que no es el Papa el que genera la controversia, es que la controversia está allí porque la gente, a este tema en particular, cualquier tema que salga, le interesa. Y cuando el Papa habla, eso genera noticia. O sea que la controversia es una cosa que se tiene que utilizar, ¿no? Pues yo digo, eh, en general poca gente está interesada en la religión y en lo que podamos decir nosotros, ¿no? Pero cuando surge algo importante, se genera una controversia y eso abre una puerta de comunicativa. El proyecto de Catholic Voices te dice, cuando surja una controversia, tú prepárate para hablar, pero no vayas a atacar, no vayas a hacer cosas negativas o reaccionar o defenderte, no. Utiliza esta oportunidad que ha surgido porque la gente ha tomado interés en este tema para explicar lo tuyo, buscar ese punto común que estabas hablando, esos puntos comunes, intenciones positivas, etcétera, buscar esos puntos comunes y hablar desde ahí. Pero si no se generara la controversia, no tendríamos esa oportunidad porque la gente no tendría ese interés, ¿no? O sea que
Yo creo que como católicos tenemos que darle la vuelta a esta idea, ¿no? Cuando se genera controversia, que no la creamos nosotros, sino que se genera sola porque el tema es importante, ese es nuestro momento de hablar. No lo desperdiciemos, ¿no? Eso es el momento. Vale, pues eso me parece algo, es como recibir el golpe, o sea, no, como asumir el golpe, pero tratar como de redireccionarlo y para llevarlo como a nuestro lugar, ¿no? Llevarlo a nuestro espacio para poder también entablar conversación y hablar con las personas, porque es real, o sea, las personas en general, el tema de la religión poco o nada les interesa, pero si utilizamos la controversia pues como oportunidad pues la verdad es que pues me llama mucho la atención. Otra cosa que me llamó mucho la atención de la entrevista fue una parte en la que el Papa habla sobre la iglesia como familia, ¿no? O sea, ya saliéndonos un poco del tema de la controversia y de las personas que están afuera de la iglesia, ya un poco más ad intra, hablar de la iglesia como una familia y de la posibilidad que se está generando de criticar hasta cierto punto o proponer, corregir. ¿Qué opinas tú sobre esta postura del Papa y esta idea de percepción de la Iglesia? Bueno, es bueno que se vea que somos una familia, ¿no? Y porque en la familia primero nos queremos mucho, compartimos mucho y podemos decir las cosas como son, ¿no? Tú vas a tu casa y puedes decir las cosas como son de una manera que no lo dirías quizá en público, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bueno y que en nuestra familia, que es la iglesia, compartimos casi todo, casi todo. Pero que hay cosas que surgen, controversias que surgen dentro de la iglesia porque la gente considera que son importantes, ¿no? Porque el hecho de que surja una controversia quiere decir que es importante para mí y para el otro. Por eso surge esta controversia. Que los cardenales le digan al Papa lo que piensan en vez de caer en cotilleo es buena cosa, ¿no? Que no caen en murmuración, sino que se lo digan, como él dice, ¿no? Él habla. Él, por ejemplo, alaba al cardenal Pell, que tiene otra tenía, ahora ha fallecido hace poco, ¿no? Pero tenía otra visión de la iglesia, pero dice, no, me ayudó mucho en el tema finanzas, tal, me dijo cosas, ayudó mucho a la iglesia, luego tenía otra opinión diferente de la mía y me decía esto. Y que en realidad eso lo habla explicando cómo es bueno que le critiquen, porque es bueno que saber cuando uno hace las cosas bien o no tan bien, ¿no? Es bueno hablar, aunque siempre hablar con respeto, ¿no? A mí algunas cosas que dicen algunos cardenales o obispos me parece que lo hacen sin respeto y entonces eso sí que no es bueno, ¿no? Yo no quiero dar nombres aquí para no Sí, no, murmurar no, yo no, no es mismo, ¿no? no es No, pero necesario. Yo creo que todos sabemos un poco. sí. Sí, Entonces, eso yo me parece que no ayuda porque eso es crear división, ¿no? O sea que nosotros, como has dicho al principio, todos queremos muchísimo al Santo Padre y queremos entender lo que nos dice y queremos seguirle y todo eso. Eso es lo importante, ¿no? sí. Cuando alguien que está en su ámbito, en su entorno, dice, Santo Padre, ¿podría usted hacer esto mejor o lo que otro? Me parece perfecto que se lo diga, pero Claro. sin murmurar y sin decirlo en público y sin hacer puntos, ¿no? O sea que esto es lo que ha dicho el Papa y a mí me parece perfecto lo que ha dicho. Claro, es que también el problema es que vivimos en una era hipercomunicada, hipercomunicativa, ¿no? O sea, como ver lo que estabas diciendo, que es el papa que más entrevistas ha dado y el que muy seguramente más riesgo ha corrido, hasta cierto punto riesgo ha corrido con todo el tema de los medios de comunicación, con las redes sociales, cómo se mueve el mundo tan rápidamente. Entonces, esto de estar tan expuesto a la opinión pública, pues evidentemente pues es un riesgo, un problema, pero también es una oportunidad. Y esto de la crítica abierta, tan frontal, pues
también es un riesgo, pero la posición que propones de verlo siempre todo como una oportunidad, pues me parece maravilloso. Es una nueva manera de comprender pues Mm. estos riesgos y hasta ciertos temores que tenemos como católicos de ver cómo se está exponiendo pues la figura del Papa, que es el Papa, ¿no? O sea, no es solamente Jorge Mario Bergoglio, sino que es Exacto. institucionalmente Sí. el Papa y ver cómo ese ser, pues que es como el representante de Cristo en la tierra, ¿no? La cabeza de la iglesia en quien buscamos referente, ¿no? El que queremos que sea como la claridad en muchos momentos, pues está, lo que está haciendo no es ser claridad, sino buscar fuentes. Y eso es muy bonito. O sea, la verdad es que me cambia un poco la perspectiva porque en muchas ocasiones estamos buscando que el Papa de doctrina, de fundamentos y nos damos cuenta que en este momento eso no es lo que está intentando hacer, ¿no? Como cabeza de la iglesia lo que está intentando es acoger y llamar a las ovejas dispersas. Y eso me parece, la verdad que me parece súper bonito lo que estás diciendo y es una forma que nos puede ayudar también a comprender lo que el Papa está haciendo y pues también a rezar mucho por él y bueno, pues unirnos a sus intenciones, ¿no? Y entonces, ya esto de unirnos a la intención y todo este llamado a la sinodalidad, a lo que está llamando el Papa, la importancia de que todos trabajemos en pro de la iglesia, ¿crees que puede haber algunos peligros o algunas bondades de este camino sinodal que el Papa Francisco al que está invitándonos el Papa? Bueno, como todas cosas, las cosas nuevas, siempre hay algún peligro, ¿no? Porque quizá no estemos muy acostumbrados, aunque esto viene de antiguo, o sea, el Concilio Vaticano II ya habló de del sínodo de obispos y San Pablo VI lo empujó, lo impulsó y luego toda la temporada de Juan Pablo II, Benedicto, etcétera, ¿no? Aunque se ha evolucionado y ahora llega a mucha más gente, ¿no? Pero es una cosa que es un proceso nuevo que mucha gente no entiende de la manera de escuchar al Espíritu Santo. A mí me ayuda, por ejemplo, pensar que yo también trabajé como el portavoz de la beatificación y canonización del cardenal Newman, que fue beatificado en el 2010 y canonizado en el 2019 en Roma por el Papa Francisco. Y él tiene un ensayo muy importante en su vida que se titula Consultar a los fieles en materias de doctrina, ¿no? Y él habla precisamente de este tema, que en el siglo IV muchos fieles, o sea, la mayoría de los fieles tenían la doctrina buena sobre la divinidad de Cristo, ¿no? Aunque muchos obispos se hicieron arrianos y negaban realmente la divinidad de Cristo. En cambio, el pueblo fiel siguió esto. Y entonces él habla del dogma de la Inmaculada y cómo se preguntó a los fieles y todo eso, ¿no? Eh, él explica, es un folleto de pocas páginas que yo recomiendo a la gente leer, porque es de hace 150 o 160 años, y sin embargo es muy actual, ¿no? Y entonces te explica que consultar a los fieles en materias de doctrina no es pedirles su opinión. Oh, mi opinión es esta, y la opinión de fulano es esta, y la del mengano es esta otra. Y vamos a buscar el menor común denominador, ¿no? No es eso. Es eh, estudiar con el Espíritu Santo lo que cree la gente, ¿no? Observar su fe. Y esto es lo que se ha hecho más ahora con el nuevo sínodo sobre la sinodalidad, es descubrir, estudiar lo que es el sínodo, cómo funciona esto. Y por primera vez se ha llegado a muchísima gente, miles y miles de personas en todo el mundo, para preguntarle, para observar su fe, ¿no? No para preguntarle su opinión, para ver los problemas que tenemos. En el siglo XIX
de secularización fuerte y el siglo XX muchísima gente se marchó de la iglesia. En los últimos 30 años se ha marchado, se ha empequeñecido la iglesia en números en Europa y en países desarrollados. ¿Por qué pasa eso? ¿Vamos a quedarnos sin pensar en eso o vamos a quedarnos pensar, bueno, pero yo tengo fe, yo estoy bien y lo que pasa alrededor no me importa? No, me importa muchísimo porque igual que los primeros cristianos que miraron al mundo y decir, bueno, nosotros somos 500, 1000, 5000, lo que sea, y tenemos millones de personas en muchos países que tenemos que convertir. Vamos a ver cómo se hace eso con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Vamos a pensar en esas cosas. ¿Cuáles son los obstáculos para la evangelización? ¿Cuáles son los temas que la gente no entiende, ¿no? Claro, Y, claro. y, bueno, entonces un tema importante en este tema del sínodo es que no es un parlamento. Esto es muy importante. Y el Papa lo ha dicho varias veces. No es un parlamento en el cual se hacen argumentos y el mejor argumento gana. No, no es así. Es, es un proceso consultivo en el cual los fieles dan constancia de su fe en diferentes temas o de sus preocupaciones y de lo que está pasando en la iglesia. Esos testimonios se recogen y se estudian y eventualmente los estudian los obispos, que son los que hacen el sínodo, y estos submiten sus pensamientos y sus votos al Papa, que es el que decide. Es un proceso consultivo que antes llegaba a los obispos y ahora llega a toda la iglesia, o poco a poco, ¿no? Porque también es muy difícil llegar a todo el mundo. Se ha hecho un proceso de tratar de llegar a la gente y que hemos empezado con esto, pero estamos al principio, hay que llegar mucho más allá con este proceso consultivo, pero es un proceso espiritual. Y esto, por ejemplo, se ve en contrastar con lo que ha pasado en Alemania, ¿no? Porque el Papa mismo en esta entrevista dice, en Alemania no, esto lo que hacen no es el sínodo, es un proceso elitista con Ujú. algunas personas que está pasando. Y para mí, una cosa que me llamó la atención es que ellos, cuando dicen cosas al Vaticano, consideran que el Vaticano es un participante más. O Sí, sea que ellos dicen, nosotros pensamos esto y el Vaticano dice, no, eso no está bien. Y ellos dicen, bueno, ustedes piensan eso, pero nosotros pensamos lo otro, como si fueran partes iguales. sí, sí, Y sí. la Iglesia no funciona así. La Iglesia es No. una institución jerárquica donde está el Papa que decide y luego debajo del Papa están los obispos Ujú. y luego los fieles, ¿no? que nos enseñan. Y todos somos bautizados, todos tenemos la misión de convertir al mundo, pero en realidad el que decide aquí es el Papa y Sí, tiene un papel diferente de los obispos y no es un parlamento. claro, Y claro, entonces cuando uno dice sínodo, a lo mejor la gente, como no conoce lo que es el sínodo, piensa es claro. un parlamento y entonces Sí, los que como que es son una democracia y aquí una estamos democracia, votando por lo que vamos a creer de ahora en adelante. entonces, ¿qué pasa con eso? Que los que son más conservadores en su pensamiento se les da miedo que este parlamento pueda llegar a decisiones que no son congruentes con la fe Ujú. porque, pero en realidad no es así. Y los que pueden ser un poco del otro lado pueden pensar, no, Por fin. por fin llega esto y vamos a decidir que tenemos mujeres sacerdotes Claro, bodas homosexuales y todo eso, pero eso no es parte de la fe. Pero eso incluso no es lo que estamos buscando, sino eso es una cosa elitista que está pasando en algunos sitios mm, y que y es parte, para mí eso no me importa, porque es parte del proceso de aprendizaje. O sea, estamos en un nuevo territorio en el cual hay muchas cosas que aprender, ¿no? Y una claro. cosa es que tenemos que aprender es qué es el sínodo y cómo funciona el sínodo y cómo se escucha el Espíritu Santo y cómo se hace, cómo se llega a esta síntesis y esta consulta que se ha hecho al pueblo y cómo llega a los obispos y eventualmente al Papa y cómo se hacen las decisiones. A mí, por ejemplo, una cosa que recuerdo muy bien es en el Sínodo de la Amazonia, como muchos medios de comunicación decían, bueno, esto por fin Ahora por fin. Ay, vamos a sí. tener curas casados y todo eso. Y bueno, y Ujú. entonces algunos obispos incluso lo pidieron, ¿no? Pero el Papa dijo, bueno, vamos a consultarlo con el Espíritu Santo y dijo, no, no, o sea, aunque no hay problema doctrinal para hacerlo, no estamos en ese momento. Y además veo que hay mucho lobby aquí y no es eso lo que tenemos que hacer. Y para mí eso es
el sínodo en acción, ¿no? El sínodo en acción, ¿qué quiere decir? Sí que vamos a escuchar al pueblo con su fe y vamos a hacer un proceso consultivo y vamos a acoger a la gente, pero al final vamos a hacerlo de la manera que quiera el Espíritu Santo y no como un parlamento. Pues esto me hace, de verdad que da mucha más tranquilidad de escuchar que realmente pues no es una cuestión de votos o de poder o de lobbies o de quién tiene más fuerza o quién impone más o quiénes somos más, sino que realmente pues es un proceso, como bien estás diciendo, del Espíritu Santo, escuchar a las personas, acercarnos a la fe de las personas, saber pues qué es lo que mueve, cuáles son como las dudas y las cosas que, pues, que preocupan a las personas de la iglesia. Es que en últimas, pues todos conformamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y somos piedras y piedras vivas que la edificamos, ¿no? Pero es el Espíritu Santo el que es el que da la cohesión y la unión y la unidad dentro de la iglesia, pero no por escuchar se debe tener miedo, sino que el proceso de escucha es un proceso de apertura, de verdadero amor, ¿no? Porque es que no, nadie tiene la verdad revelada, la verdad es Cristo mismo y la verdad Exacto. es una relación con el amor de los amores, ¿no? Y eso es muy bonito poder pensar que el sínodo no es lo que dice el Papa, una cuestión elitista de poder o o de presiones políticas, sino que es una apertura al ayornamiento, ¿no? Al abrir las puertas a que sea verdaderamente el Espíritu Santo el que fluya, renueve y mueva todo lo que necesita ser movido, ¿no? Que en últimas no estamos esperando grandes cambios doctrinales, pero estamos sí esperando una apertura un nuevo viento en la iglesia, que además es necesario, ¿no? Yo creo que es bueno, es necesario y confío que es verdaderamente Dios y el Espíritu pues moviendo, ¿no? Pero ahora ya en términos, ya no tanto señalando el dedo como y el Papa, sino ahora haciéndolo en primera persona, bueno, y yo y nosotros como católicos, todos, ¿no? Tanto de izquierdas como de derechas o como del puente, el punto medio, como, ¿qué podemos hacer nosotros para comunicar verdaderamente lo que quiere el Papa, ¿no? Lo que quiere el Espíritu, lo que Dios quiere, sin romper, sin criticar, sin juzgar, sin señalar, sino también poniéndonos nosotros en primera persona. Yo, ¿qué puedo hacer para hacer que esta situación que es tan dolorosa, porque la controversia vista desde una perspectiva negativa, no como la perspectiva que la hemos visto aquí en esta entrevista que ha sido muy esclarecedora, sino desde una perspectiva negativa, ¿cómo podemos nosotros comunicar lo que el Papa nos quiere, pues nos quiere enseñar y cómo contrarrestar el ambiente de controversia negativa o de crítica no constructiva, más bien, que es a lo que podemos tender en algunos momentos? Bueno, como he dicho antes, yo creo que tenemos que ver la controversia de una manera diferente, ¿no? Pensar la controversia, si algo es controvertido, es porque es importante. Ujú. Y bueno, hay que escuchar, hay que leer lo que dice el Papa, hay que escuchar, hay que obviamente seguirle, no tener una idea de crítica o de pensar de sospecha del Papa, ¿no? Hay que quitarse de encima cualquier sospecha y saber utilizar la controversia, ¿no? Por ejemplo, y saber que estamos en la misma página que mucha gente, ¿no? El Papa condena los abusos sexuales a menores y todo eso durante la entrevista y todos queremos eso, los católicos, los no católicos, toda la sociedad quiere eso. Está diciendo, está dando expresión a lo que queremos todos. Luego, el tema que ha salido más en esta entrevista en todos los periódicos del mundo es sobre la homosexualidad, ¿no? Porque eh, él ha explicado que aunque es un pecado hacer sexo de fuera del matrimonio, como puede ser
entre hombre y mujer también, entre dos hombres, lo que sea, que esto no se debería criminalizar, ¿no? La Iglesia está en contra de la criminalización de la homosexualidad. Y bueno, eso es bueno decirlo, porque en realidad hay países donde está criminalizado y no está claro que la Iglesia ha dicho cosas ahí, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, yo vivo en el país donde yo vivo, en el Reino Unido, cuando se discutió la homosexualidad sí que estaba criminalizada en el siglo XIX y a principios del XX, y cuando se discutió el tema en los años 50, en este país, la Iglesia se puso del lado de la descriminalización del tema, ¿no? Muy fuertemente, la Iglesia Católica. Para mí, que yo he encontrado esos documentos de los 50 y de lo que pasó allí, de la posición que tomó la Iglesia, para mí está clarísimo que la Iglesia tiene esa postura, ¿no? De que no debe ser un crimen. Y que si lo es en algún país, porque en realidad muchas de las leyes que criminalizan este comportamiento vienen del Reino Unido, del Imperio Británico en otros países, ¿no? Y que aunque en Inglaterra esas leyes ya se quitaron, en otros países no, ¿no? Y la Iglesia aquí se puso a favor de descriminalizar todo eso. Y yo creo que la Iglesia tiene que ponerse más claro, ¿no? A mí me ha gustado que el Papa lo haya dicho, porque así tenemos claro que aunque la homosexualidad, o sea, los actos homosexuales pueden ser pecado, no son pecado, no debería ser criminalizado. Y tampoco, como no sé si lo dijo aquí o lo ha dicho en otras ocasiones, tampoco es que tenemos que fijarnos solo en este pecado, ¿no? Porque eh, tenemos necesidad de convertirnos en todas las cosas, ¿no? En cómo ayudamos a la gente, cómo pagamos sus sueldos si dependen de nosotros, cómo cuidamos a los refugiados y a los inmigrantes que se están muriendo en el mar porque están cruzando en botes inseguros, cómo cuidamos unos de otros. Hay muchas cosas que estamos haciendo mal. Y no deberíamos tener esta obsesión sobre la homosexualidad, aunque digamos, esto es un pecado, pero bueno, ok, vale, no es lo más importante. Pero el Papa ha sido muy claro en distinguir una cosa de otra y a mí me ha gustado eso. ¿Y qué ha hecho? Que una cosa que es controvertida, porque la gente tiene opiniones diferentes y no entiende, pues él lo ha explicado y ahora nos permite esto que ha salido en todos los periódicos, nos permite explicarlo mejor desde nuestro punto de vista con lo que ha hecho el Papa iniciando esta conversación, ¿no? Y como digo, este tema, todos los demás temas que han salido, abusos, críticas, la guerra de Ucrania, todo esto son oportunidades para nosotros para hablar de cosas que la gente considera importantes, ¿no? Y para decir, la Iglesia no está ahí nada más para que vayamos a misa los domingos, sino para resolver los grandes problemas de la sociedad en los que estamos todos metidos. El Papa nos está dando la pauta para poder hablar de todos esos temas. Y cada vez que surge algo y sale en el periódico, y aquí en un país como donde yo vivo, que es muy secularizado, el Papa sale en el periódico cada semana o 2 semanas, y eso es una gran oportunidad para hablar, ¿no? No deberíamos desperdiciarla. Pues me parece una maravilla, la verdad que he aprendido mucho con esta charla, la verdad que creo que va a ser de mucha ayuda con esta entrevista, va a ser de mucha ayuda para muchas personas que realmente necesitan pues esta nueva visión y este nueva ver esto como una oportunidad, ver que las veces que el Papa Francisco nos habla, cada vez que se genera una controversia, cada vez que se mueve y se revuela todo, es una oportunidad para nosotros como católicos para hablar, para defender nuestra fe, sin levantar la voz, así haciendo eco al libro, pero también una oportunidad, creo que es una llamada también a que los católicos nos formemos en cuestiones de fe, que aprovechemos estas situaciones para darnos cuenta de las muchas veces que no estamos preparados para dar una respuesta certera, que no es solamente porque Dios lo prohíbe o porque Dios no, sino que hay razones antropológicas profundas para que nosotros podamos dar respuesta racional a,
a todas las situaciones que hay a nuestro alrededor, sea la homosexualidad, sea la eutanasia, el aborto, todas las cuestiones que terminan siendo un poco candentes, pues vale la pena que como católicos nos formemos, ¿no? Entonces, no sé si quieras resumir lo que hemos hablado, dar como unos 5 puntos para entender o comprender lo que nos dice el Papa y las controversias que se generan, así como un pequeño resumen. Bueno, primero, no tener miedo de la controversia. La controversia es una oportunidad para hablar. Se habla en los procesos comunicativos y es mi gran oportunidad para hablar. Segundo, buscar siempre lo bueno del otro y empezar desde ahí, buscar el punto común de lo que tenemos y empezar a hablar, dar nuestro mensaje desde ese punto común. Tercero, escuchar mucho al Papa y entender lo que está haciendo para llegar a la gente con estos temas que les importa tanto a la gente. Y con eso también llegar nosotros a ellos. El Papa, cuarto, el Papa da expresión a esta idea de que hay que amar a cada persona y rechazar soluciones ideológicas. Y yo también quiero hacer eso. Yo le miro y quiero aprender cómo lo hace él, ¿no? Amar a cada persona y rechazar soluciones que se dan que son ideológicas. Y quinto, no tener miedo a lo que está pasando en la Iglesia. Estamos aprendiendo muchas cosas con el sínodo, con lo que el Espíritu Santo está haciendo. Escuchar al Papa, no tener miedo, porque estamos yendo a un sitio bueno, porque el Señor nos está llevando allí. Vale, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que eres un hombre ocupado y que de verdad muchas gracias por tomarte el tiempo para responder estas preguntas, para darnos un poco más de luz en cuestiones pues, de la comunicación y de la forma en la que el Papa pues, quiere transmitir la fe y bueno, también por estos tips y estas ayudas para que nosotros también como católicos sepamos manejar pues, lo que está pasando en la iglesia y pues a rezar mucho por el Papa, el proceso que estamos viviendo y pues pedirle a Dios que se generen controversias para que nosotros también podamos ir y dar respuesta ante lo que está sucediendo, que como tú dices, si hay controversia es importante, entonces ahí es donde tenemos que llegar nosotros a recoger, a responder y ayudarnos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muy bien, gracias por invitarme.